Hace 40 años, en Armero, Tolima, ocurrió la peor tragedia natural en la historia de Colombia y una de las más devastadoras de América Latina. 25.000 personas perdieron la vida. Los recuerdos aún siguen vigentes. Las lágrimas de cientos de armeritas aún no se han enjugado. La búsqueda incansable y el dolor que cubre a estas familias aún sigue en carne viva. En honor a esta bella y pujante gente, esa que aún no olvida, que guarda en su memoria cómo era su ciudad, Armero, entre la nostalgia y el olvido. Armero era la segunda ciudad más grande del Tolima después de Ibagué. Era un pueblo trabajador, importante centro agrícola. Era conocida como la Ciudad Blanca de Colombia por sus grandes extensiones de algodón. En esta hermosa ciudad nació y creció mi padre, Miguel Forero. ¿Naciste en Armero? Sí, nací 3 barrios arriba, el 21 de agosto del 69, aquí en la ciudad de Armero, bautizado y todo aquí. Aquilino Forero era tu papá. Mi padre se llamaba Aquilino Forero ¿Él nació Bernal. aquí? Él nació, no, en el Líbano, Tolima. Él es del 39, en el Líbano, Tolima, nació mi padre. ¿Y cuántos años llevaban viviendo aquí en Armero? Uf, como unos que, yo duré 16 años, porque desde que nací hasta el día de la tragedia viví acá. Pues salíamos, íbamos, pero siempre aquí estudié en la escuela Gaitán, hice la primaria de arriba, en el Alberto Santofimio hice el quinto de primaria, porque en la Gaitán no había quinto. Y después hice primero bachillerato en la Casa de la Cultura, que queda allí al pie del Macafé, allá abajo. Hoy, a sus 55 años, regresa a Armero. Se ve nostálgico al recordar cómo era su pueblo, su barrio 7 de agosto, que no se destruyó del todo y que fue de los pocos que quedaron en pie. Aunque los años pasan factura, sus recuerdos aún siguen intactos. Esta era tu cuadra. Esta era la cuadra donde cuando niños jugábamos al fútbol, recochábamos con los vecinos, con los de aquí que son los cerqueras, los cerveras. Ahí había un pelado que se llamaba Vicente Cervera. Y con él, buenos amigos de colegio, de bicicleta, de fútbol, de tirar baño allá en el Lagunilla. Este era nuestro plan. Aquí era el distrito 17 de carretera. Por allí entraban las volquetas y aquí cuadraban, aquí eran las oficinas y todo ese cuento de esas del distrito 17 de carretera. ¿Cuál era el vecino amigo de la niñez? El Vicente, el de acá, yo no supe qué fue de él, jamás volví a saber de él, desde el día de la tragedia nunca supe qué fue de él. Allí, ese era el patio de ellos, iba hasta esa casa, que era la casa de los Cerratos, y ahí ese era el patio, eso era grandísimo. El papá de él, que había muerto ya, había dejado ahí un tractor gigante y jugábamos en ese tractor de niños allá en ese lavadero que ves. Sí. Ahí cuando la mamá lo castigaba, lo ponía a lavar las cosas, yo le ayudaba a lavar allá en ese lavadero que ves al fondo. Sí, esta era la calle de la bendición. Esto era, te pongo a hacer un recuento y esto era como recordar es vivir, ¿no? Cómo eran las casas antes, me parece ver los timbres de las casas por las noches cuando se iba la luz. Les poníamos chicle, les poníamos cinta a los timbres. Cuando llegaba eso, ya sabían que los chinos de la cuadra estaban montándola por ahí. Entre risas, recuerda las bromas que hacía con sus amigos a los vecinos del barrio y las tardes de juego que luego terminaban en una tienda cerca a su casa. Esta era la calle de juego de fútbol. Sí. De hecho, allí en la esquina, que era la tienda, ahí era donde había que pagar las consecuencias de los partidos. Jugábamos al que pierde paga, y el que paga allá íbamos a parar. Eso era alto. Me acuerdo que para subirse al andén uno se sentaba en el andén, quedaba como a metro algo, y uno se sentaba y las piernas le quedaban colgando ahí. Eso era altísimo, y mire, todo eso en subirlo. Allá se pagaban las cuentas, que el que perdía iba a la tienda del vecino a... Recordar es vivir, y Miguel lo sabe muy bien. La Plaza de los Fundadores o la plaza principal
fue uno de sus lugares de encuentro favoritos. Este es, El Parque de los Fundadores, este era el centro de la ciudad, este era como donde todo el mundo se reunía a charlar, a sentarse en las bancas, habían vendedores, señores con chacitas para vender dulces, cigarrillos, novios, por ahí. de esta plaza, ¿cuál era el lugar favorito, papá? Aquí que había una pila, donde está esto, había una pila de agua. Entonces uno se sentaba ahí, como el hacía tanto calor, a echarse agüita, y había como un geyser que echaba agüita para arriba y volvía eso era lo más bonito aquí del parque. Y que uno cuando eso de niño, yo veía eso como grandísimo. Mire, allá en esa tarima, allá la iglesia hizo muchas campañas de evangelismo allá. Y poníamos en los postes, poníamos parlantes y venían y hablaban de Dios, predicaban y eso ahí, yo me acuerdo, venían evangelistas de otros lados del país, del mundo, que los traía a la iglesia para acá. Y es que la iglesia de la que me cuenta fue uno de los lugares más concurridos por mi padre y mi abuelo Aquilino. Aunque los recuerdos van y vienen, aún sigue intacta su memoria. Bueno, Miguel Forero, esta era la iglesia. ¿Cómo se llamaba la Sí, iglesia cristiana? se me va ahorita el nombre de la iglesia, pero era Iglesia Cristiana Ebenecer de las Asambleas de Dios. Ebenecer significa hasta aquí nos ayudó Dios. Eso es lo que significa Ebenecer. Sí, este era el templo, ya quedaba a lo largo del templo. Ese árbol estaba, pero ahí en otro solar. Ese ya estaba, ese árbol. No era tan grande. Pero el templo quedaba aquí, a lo largo hasta el fondo. Ahí estaba el altar. Eran salones. Como tú ves, Sí, era el este. salón de los niños, salón de clase de los niños, creo. Era pequeñito, pero aquí había uno más grande, que era el de los jóvenes. Aquí era como un holcito, y allá eran los baños, todo. Y al otro lado era la casa pastoral que nos entraba allá por detrás o allá por el centro. Y esta era la iglesia donde nos congregábamos. Mi papá pues me traía a caer acá los domingos y Sí, entre semana a las reuniones, a los cultos que hacían entre semana. ¿cómo se llamaban los pastores, recuerdas? Uy, sí, había el último, se llamaba Isidro Perilla, Sí, que creo que todavía está vivo. La esposa sí murió, pero aquí hubieron varios pastores. Había uno que llamaba Leonel Gilbrand, otro se llamaba José González. No me acuerdo ya el tiempo tantos, pero gente que hizo harta obra del Señor. Pero tanto que al frente vivía un señor que sí. odiaba a los cristianos. Y eso decía y gritaba cosas y tiraba piedras por encima del techo cuando estaban en culto. Eso tiraba piedras y todo. Y él tenía una casa al fondo y aquí era todo encerrado, al frente encerrado como en una tipo de guado así. Y un ¿Recuerdas cómo se llamaba? Antonio, Antonio algo, no me acuerdo el apellido. Se llamaba Antonio porque todo el mundo le decía que el hermano Antonio, hermanito Antonio le decía. Y un día tenía una hijita tan enferma, y el pastor que en ese momento acá le dijo, ¿usted me dejaría orar por su hijita? Dijo, acá no sirve para nada. Dijo, bueno, pues no pierde nada. Pues si quiere, ore. Me acuerdo tanto. Y él entró y oró por la niña. Y Dios hizo un milagro porque esa muchachita se salvó y se sanó. Y ya los médicos habían dicho que no había nada que hacer. Y desde ese día para acá, aquí tuvieron a don Antonio arrodillado ahí orando y cantando, igual que toda la gente que lo odiaba así. No le gustaba que le hacían bulla, que esos cantos, que eso a él no le gustaba. Y por eso era que renegaba tanto contra la gente de la iglesia. Y como dijo alguna vez un conocido cantante, no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. Miguel recuerda con cariño y melancolía a los armeritas que alguna vez conoció y que hoy, 40 años después, siguen en su memoria. Nombre de amigos que Uy, recuerdes. que me acuerde, ya el tiempo los borró ya, pero sí, me acuerdo de los pastores, me acuerdo del viejito Antonio, me acuerdo de Domingo Jaramillo, un señor que vivía abajo
En Pueblo Nuevo, no, Pueblo Nuevo era el barrio de aquel lado que llamaba el 20 de julio, abajo el 20 de julio, se llamaba Domingo Jaramillo, buen amigo de mi papá, y me acuerdo porque él le decía, vamos, vamos, para la casa, no queden los dos solitos, vamos, ya nos daba severos almuerzos con la esposa, con la hija que llamaba Virginia Jaramillo, que eran más o menos de la misma edad, entonces podíamos compartir, sí. ¿Quién más así de amigos? No, los de allá de la cuadra, de la iglesia no me acuerdo. Ah, de Xiomara Bandera, de la hija de esta señora Leonor, ¿cómo era que llamaba? Se me olvida. Pero así no. Aquí subiendo por esta, ya había una señora que también se estimaban mucho con mi papá, que llamaba Elena Ávila, creo que llamaba. Y ahí la pasábamos también muy bonito. Allá en esa esquina. Sí. En esa esquina ya había una señora de la iglesia, nosotros le decíamos la hermana Efigenia. Tenía una casa de 3 pisos, de eso no quedó nada. Ella tenía una fuente de soda y ahí vendía refrescos, gaseosa. Tenía una hija que llamaba Esperanza, me acuerdo tanto la muchacha, y tenía 3 hijos varones. Como si su casa aún estuviera en pie, Miguel recuerda con cariño cada rincón de esta. Hace 10 años falleció mi abuelo Aquilino y Miguel cumplió su último deseo, ser enterrado en el mejor vividero del mundo, su armero del alma, como siempre se refería cuando nosotros, sus nietos, preguntábamos por este lugar. Mire, este era el zaguán de la entrada. Sí. Aquí era un cuarto y aquí era el otro cuarto. Aquí vivía una señora por muchos años que se llamaba Dolly Casilima. Y la hija que se llamaba Marta. Nunca tuvo papá, entonces ella le puso el apellido de ella, Marta Casilima, la peladita. Y nosotros entrábamos por acá, por el zaguán. Este era el zaguán. Imagínense que esto era altísimo. Y mire, por donde toca entrar agachadito. Aquí terminaba el zaguán. Y aquí empezaba, de ahí para acá, un patio que iba hasta el fondo. De hecho, por aquí en esto están las cenicitas de mi padre, que las dejé hace 10 años. Las dejé aquí. Debía haberlas regado por toda la casa, pero no, me pareció bien haberlas dejado ahí. Aquí era un lavamanos, me acuerdo tanto que la señora Dolly salía aquí. Esta era la cocina, al fondo quedaba la sala y el cuarto. Y aquí ella salía a bañarse las manos en ese lavamanitos que había ahí, y esto era todo patio de la casita. Y mi papá había dejado estos 2 cuartos, este y este, para nosotros, para cuando llegáramos. Sí. Este era mi cuarto donde yo vivía. De hecho, me gustaba en este pedazo que aquí era la cama mía, la cama. Esto quedó bueno. Y aquí era la cama de mi papá. La cocinita quedaba allá porque eran en el mismo cuarto. No éramos los 2 solitos. Por aquí mi papá tenía una caleta que eso fue que vino ese día. Esa noche. Esa noche de la tragedia. Sí. Él dijo, no, eso allá tuvo que haber quedado bueno, y se metió eso en la cabeza. Y hizo el deber de llegar hasta acá por venir a sacar una plata que él tenía aquí escondida. Y de hecho eso nos sirvió para sobrevivir los primeros días después de ¿Cuánto era para el recuerdo? De la tragedia, que después le cuento, ¿no? Después le cuento cómo fue ese día de la tragedia. ¿Recuerdas cuánto dinero era? De la época era por ahí que unos 40,000 pesos, pero cuando eso era plata, era platica. Cuando eso hoy en día no es nada, cuando eso era plata. Aquí les sigo mostrando, aquí era todo patio, esto era chévere, bonito. De hecho, esto quedaba encima, esto estaba encima ya de la plancha, encima de la plancha. Allá era el baño, aquí era el inodoro y allá era la ducha, allá al fondo. Muy, me acuerdo mucho de esa, porque como aquí hace tanto calor, sí. Allá al fondo era la ducha y aquí era el inodoro, a este lado era el inodoro de la casa nuestra. Aquí le tocaba a uno bañarse hasta 2 y 3 veces en el día por el calor que hace. Si quieres seguir caminando, todo esto era patio, con cuidado pasa por acá. Aquí mi padre tenía un apartamento que se arrendaba
O sea, ese era otro Sí, apartamento. Uy, qué casa tan inmensa. esto era, uno de los lotes eran grandísimos. Mire, este apartamento, aquí era la entrada, hacia allá era la entrada. Allá era cocina, perdón, sí, allá tenía baño privado y allá era la Sí, cocina, ahí se al ve. fondo. Cada detalle hace que sea más fácil imaginar la casa y lo feliz que fue. Es que cada escondrijo cuenta una historia. Allá tenía baño privado y allá era la Sí, cocina, ahí se al ve fondo. el baño. Y aquí esto todo era de nosotros. Aquí había otro inodoro para un inodoro emergente y aquí era otra ducha emergente en caso de que algunos venían a bañarse en acá. Y aquí era el lavadero. Esto siempre me acuerda, a mí me da mucha nostalgia porque como mi mamá se fue cuando yo era muy niño, Sí. yo tenía 2 años cuando ella se fue. Yo me acuerdo de 5 años estar subido en este lavadero que venía hasta acá y sacar agüita acá y lavar mi ropita. Yo imaginé cómo serían esos lavados que hacía. Y aquí era un tendedero y aquí se colgaba, todo esto se colgaba la ropa para que se secara. Esta casa tiene muchos recuerdos para mí, demasiados recuerdos. Cuántos asados allá en ese patio, cuántos asados, cuántos días bonitos, días de reencuentros familiares, a veces que mis tías venían a visitarnos. Esto era, esto era mi vida. Armero amaneció pálido. Esa mañana no era como las otras. Era oscura y perdida entre la niebla. Del cielo caía un polvillo gris que avisaba una inminente tragedia. El día pasaba. El cielo seguía oscuro. Solo una luz tenue de sol brillaba a través de las nubes gruesas y grandes. Los armeritas estaban acostumbrados a los vapores azufrados y a la lluvia de arena que emanaban del volcán, advertencias que pasaban desapercibidas. ¿Cómo amaneció Armero ese 13 de noviembre de 1985? ¿Cómo era ese miércoles? Lúgubre, lúgubre, como lluvioso. De hecho, cuando yo veo hoy en día días lúgubres así, se me viene a la mente Ese eso día. que ocurrió ese día. Era lúgubre el día, era por la ceniza y por todo, era un día muy, muy lúgubre, era lluvioso Y y ceniza. ceniza y todo eso se veía ese día en Armero. Yo tenía 16 años, tenía cuando eso. Y pues uno estaba más loco, ¿no? Tenía otras cosas en la cabeza, ¿cierto? Pero, pero sí, que me acuerdo, era un día triste, un día lúgubre, un día frío, un día... Qué raro en un pueblo como este, que es tanto calor, tanta música, risa, cosas. Ese día era diferente, era un día totalmente... Se anunciaba el fin de un pueblo. La toma del Palacio de Justicia y el partido de fútbol colombiano entre América de Cali y Millonarios era el centro de conversación, y las alertas de una erupción volcánica pasaban como chisme entre las familias de la ciudad. No era casualidad de la vida que ese día Miguel Forero, con 16 años de edad, se portara mal, y su padre, Aquilino Forero, decidiera obligarlo a viajar con él. Sí, nosotros, mi papá, por un castigo que me había hecho a mí, porque yo estaba estudiando en el colegio ese Carlota Armero, allá. Pero mire que eso fue como algo, digo yo después hoy, como un plan de Dios. Yo me estaba portando mal, estaba en mi adolescencia, 16 años. Y él me había dado el dinero para que pagara la pensión, pero era un colegio privado. Y se había ido a trabajar y yo no pagué la pensión, me la gasté. Y yo ya llevaba como 4 semanas sin ir a estudiar, cuando lograron comunicarse con él aquí un día. Que mire que qué pasa que su hijo no volvió al colegio, ¿cómo así? Entonces resulta que el señor no ha pagado ni pensión ni nada y por eso no ha vuelto al colegio. Wow. Entonces ese día me acuerdo tanto, en la mañana estaba furiosísimo conmigo y dijo, se va conmigo
aquí arriba un pueblito, antes de San Pedro, una vereda, me olvidé el nombre de la vereda. Ahí a cobrar un dinero que le debían a él. Le dije, yo no voy por allá, voy a coger por allá. Además hoy es el partido de Cali Millonarios. Cali. Sí, había una final ese día. Sí, señor. Cali Millonarios, América. No, era Cali. América de Cali Millonarios. Ah, bueno, pues. Y había una final, entonces el partido lo iban a transmitir y yo quería ver el bendito partido. Sí. Entonces me dijo, no se preocupe que eso antes del partido ya estamos acá. O sea, el plan era devolverse ese mismo día, claro, el mismo 13 de noviembre, ese mismo día, veníamos acá. Y ya estaba cayendo ceniza y de todo. Y así, sin embargo, él dijo, vámonos, y me acompaña. Me acuerdo tanto que hasta yo me rebeldicé un poco, ay, yo voy a coger por allá. Pero no, va. ¿Qué tal todavía hace las que hace y todavía se pone exigente? Entonces eso me tocó, y dije, bueno, vamos. Pero antes del partido estamos acá. Pues sí. Y ese era el plan. Entonces cogimos ese día como a las, ¿qué? 2 de la tarde, después del almuerzo. Cogimos camino por allá para acompañarlo, para él ir a cobrar esa plata, porque habían quedado de encontrarse para con un señor que le iba a pagar. Y la situación fue que llegamos allá como a las 4 de la tarde, si mal no recuerdo, y el señor no estaba. Que había dejado razón que lo esperara, que él volvía sobre 6. Entonces yo otra vez rebeldizado, si ve padre, vea, ahora no vamos a poder volver. ¿Cuál es el problema? No sé qué, espere. El señor llegó como a las 6:30, le pagó. Y sin embargo yo, vamos, no, que se van a ir a esta hora, mire cómo está el tiempo, mire cómo está cayendo esa vaina, eso quédense y mañana se van en la mañana. Y yo más rebeldizado. Entonces, por allá no había ni luz. Me acuerdo que esa finca no tenía luz, mucho menos tener televisor. Entonces yo le decía a mi papá que siempre cargaba un transistor, Sanyo, me acuerdo tanto, un transistor. Así como, así él cargaba así la peinilla y así cargaba el transistor. Sí. Esta era de él. ¿Y qué? Y en el transistor yo le dije, pero me deja escuchar ahí el partido. Pues bueno, ahí lo escucha. Y así fue. Nos quedamos esa noche allá y para el otro día madrugar. El día era lúgubre. El presentimiento de una tragedia asfixiaba el corazón. Mi padre se levantaba siempre muy temprano. Mi padre se levantaba siempre muy temprano. ¿Y qué? Y me dijo ese día, nos vamos después de que desayunemos, nos bajamos. Entonces yo le dije, pues sí, ya que, yo no tengo afán. Cuando él prendió el transistor y empezamos a escuchar que Yamida Amat en Caracol decía que tenía una comunicación con un piloto de una empresa de esas de fumigación, que la pasan por aquí, eso es lleno, por aquí es todo. Y sí, Yamida Amat en Caracol Radio despertaba a los oyentes con una noticia escalofriante. De última hora. Pues que Armero quedó arrasado casi el 100% quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Vea, es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que es Armero. Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes. De resto, casi todos murieron. Lo inimaginable abrumaba los corazones de Aquilino y Miguel. La mañana estaba nublada y la tragedia se cubría. El río Lagunilla se encontraba represado. Era una bomba de tiempo para los armeritas. Si el volcán explotaba, la avalancha del deshielo rompía la represa y el pueblo se hundía en lodo. La otra corriente incontenible, la del tiempo, marcaba las 11:30 p.m., hora en que la avalancha tomó mayor fuerza y descendió vertiginosamente por la corriente del río. De momento se abrió,
y abrazó con un apretón de muerte a 25.000 colombianos indefensos. 2 horas bastaron para que miles de metros cúbicos de agua, toneladas de lodo y roca se precipitaran a la ciudad blanca de Colombia. Meses de advertencias e investigaciones se echaron a perder en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia, la alcaldía, los colegios y el Teatro Colombia, que por cierto no tenía techo para refrescar al público, quedaron sepultados en el barro. Sobrevivientes buscan ayuda y Miguel no duda en colaborar. Y empezamos a ver heridos. De hecho, ahí saqué porque mi papá casi no me ayudó por lo que estaba preocupado. Sacamos una niña, una muchacha pues de unos 16 años a la tierra firme, la limpiamos y esperábamos que bajara algún helicóptero, pero en las primeras horas del primer día fue muy complicado porque no había así mucha ayuda. No había mucha. Ya en las horas de la tarde y ya empezaron a llegar más helicópteros, ya llegó el ejército, llegó policía, arriba toda esa zona. Y haciendo eso, esperando que bajaran, a veces pasaban los helicópteros bajitos, les hacíamos que una niña que se la llevaran. No nos hacían. ¿Cuántos años tenía la niña? Por ahí unos que, yo digo que por ahí unos 16, que yo le alcancé a limpiar un poco, con lo que tenía, le alcancé a limpiar un poco la cara. Y corté una rama y se la puse en su cuerpo. Pero el barro tapaba todo. Lo único que le limpié fue la cara, me acuerdo tanto. Y me decía, ¿qué agua? Le dije, no hay ni para mí, no hay agua. Entonces, al fin, como a las 3 de la tarde, bajó un helicóptero, un mosquito, hoy día sé que se llaman mosquitos, y dejó agua y le dije que se la llevaran. Y cuando fuimos a ver, ya estaba muerta. Ya estaba. La niña, la muchacha había fallecido. Entonces bajó un paramédico que venía ahí en el helicóptero y él dijo, sí, ya está muerta, ya no hay nada que hacer. La noche llega. Armero se hunde en una soledad casi infernal. Aquilino y Miguel pasan la noche entre los escombros de su casa buscando algunos ahorros. O sea, pasaron la noche. Aquí dormimos porque mi papá él sabía en su corazón que esto había quedado bueno y que la plata estaba ahí guardada. Con la plata. Y cuando yo volví ya tenía empacado la ropa, tenía empacado grabadora, tenía empacado un poco de cosas que supuestamente nos íbamos a llevar. Pero cuando el ejército vino hasta por acá a buscar, ese chino por ahí que sea que se fueron. Se abrieron todo el mundo. Todos dimos cuenta cuando pasó el último helicóptero y quedó esto callado. Mi papá ya había mercado y mi papá se puso a preparar comida. Me acuerdo tanto. Porque imagínate todo el día volteando por allá sin comer nada en todo el día. Él se puso a preparar comida. Dije, papá, ¿nos vamos a quedar? Y yo, claro. No, papá, tenemos que irnos. Ya viene la otra avalancha. Dije, me acuerdo tanto que me dijo, mijo, tenga confianza en Dios. Lo que iba a pasar, ya pasó. Punto. Y acuéstese y ya le sirvo comida si quiere. Y con una paz ese señor y yo. ¿Qué escuchabas esa noche? Ya cuando oscureció empezamos a escuchar quejidos. Ayuda. Las vacas, que el lobo trajo vacas por allá por ese lado en cantidad, yo no sé desde dónde las traería. Ayuda a los que estaban todavía vivos, por ahí enterrados pero vivos. Pues alcanzaban a gritar, se escuchaban quejidos. Pero si en medio de todo eso mi papá tenía paz, entonces yo estaba tan cansado, tan rendido, yo no sé si él podría dormir. Pero yo sí quedé, porque me acuerdo que comí y no volví a saber de mí. Me acuerdo que mi papá decía orando, Señor, dale paz en el corazón, así como me la diste a mí. Y de verdad, pues, eso fue algo raro, porque de verdad me quedé boquiado. Hasta el otro día me desperté, y ya fue cuando sacamos todas las cosas, lo que él pensó que se podía llevar. Y salimos como pudimos, tanto hasta la esquina, y salimos hacia el aeropuerto, empezaron a bajar los helicópteros. Y oh, sorpresa, señor, se van solos, no hay nada. Y sí, todo el mundo votaba, o sea, los que habían salido por ahí, dejaba ahí las cositas, las maletas, todo. No podemos llevar nada, solo ustedes, si les sirve así o si no, no. Y me acuerdo tanto que dejó ir hasta como 2, 3 helicópteros, no, ¿cómo así? Tienen que sacarlos, quería llevarse, mejor dicho, el trasteo. Sí. Entonces, como ya cuando vio que era seria la vaina,
entonces tiró todo para allá, la ropa, todo, y salimos con lo que teníamos puesto. O sea, yo tenía una pantaloneta, imagínate, un relojito, una pantaloneta, un busito y unas zapatillitas viejas. Eso es lo que tenía encima nomás. Y mi abuelo. Y él también solo con un bolsito que se lo dejaron ya de mira, esto es mi ropa, es mi ropa. Bueno, llévese eso nomás. Y esta cosa, esa nunca la dejaba. Y el transistorcito, y el resto quedó ahí botado ahí, todo quedó ahí. En un helicóptero, ya en las alturas, se despidieron de la ciudad que los vio nacer, de su casa, su posesión más sagrada, de sus amigos que jamás volverían a ver y de sus conciudadanos, berracos y de sangre temple que se perdían entre el lodo. Su próxima vivienda durante semanas, el Colegio Departamental hecho albergue en la ciudad de Lérida, al norte de Armero. ¿Y qué fue de la vida, papá, después de Después de la tragedia, ropa, no había, comida? era el desorden total. Ropa, uno duró mucho tiempo con una pantaloneta y un bulto que saqué el día de la ida, porque no había. De hecho, le decía a uno, mire, ahí hay una bodega, hay zapatos. Que vayan, que ahí hay zapatos. Y uno llegaba, hay unos montones de zapatos, pero si usted encontraba el izquierdo, no encontraba el derecho. De hecho, yo siempre cuento como anécdota que duré como 8 días andando con un zapato de uno y otro zapato de otro. Porque no había el par, ¿no? O sea, era el desorden. Nadie se preocupó por sacar los zapatos por tallas y veirlos por pares. No, eso eche allá que ya escojan. Y la ropa también, mucha ropa usada, mucha ropa, sí, tal, pero a uno le tocaba ponerse lo que hubiera. Hasta ese día, yo por eso le agradezco un poco a la tragedia, pues yo reconozco eso. Yo no me ponía una camisa de otra persona, mucho menos unos zapatos, no, jamás. Pero después de eso uno se ponía lo que hubiera, eso, como lo mismo la comida, lo que hubiera. Yo me acuerdo en esos días después de la tragedia que empezaron ya a organizarnos como albergues. Entonces en Lérida pusieron una escuela y ahí hicieron albergues y a mi papá lo metieron allá. Y cuando yo ya dejé de trabajar con los muchachos de helicópteros, yo llegué a donde mi papá. Me acuerdo que ese día estaba re bravo, que porque yo no había aparecido ya como 3 días. Y me dijo, mire que ya estoy allí viviendo, que ya nos dejaron un saloncito donde podemos vivir, que nos van a dar comida, que camine para allá. Bueno, y la comida era sardinas. Yo por eso que no me gusta casi las sardinas. Las cajas de sardinas con saltines, galletas. Eso era el menú. Sardinas con saltines, a veces atún enlatado. Después ya empezaron los gringos a traer tarros de frijoles, tarros de lentejas, tarros de alberjas. Y esa era la comida, ¿no? Ese era el menú. ¿Alguna vez te enfermaste? Uy, sí. Algo, venían me acuerdo tanto que un día, seguro esa vaina estaba pasada, unas sardinas, por la noche en una comida, y ese día yo pensé que esa noche o boté hasta las tripas. Al otro día amanecí muriendo, me daban agua, me daban de todo, yo no tenía fuerzas para nada. Yo creo que esas sardinas enlatadas estaban dañadas. Venían dañadas. Uy, claro, muchas veces. Y cuando eso, pues, a veces ya como empezaron a llegar médicos de Panamá, de un lado al otro, entonces ya lo pueden a uno atender, pero no fue el día de la tragedia como tal, sino como 4 o 8 días después. Pero los primeros días fue muy duro, ya cuando empezaron a cocinar, a decir, bueno, vamos a hacer cocinas comunitarias, eso. Pero al comienzo fue un caos total. El ICBF, la Cruz Roja y la Defensa Civil crearon albergues temporales para aproximadamente 10.000 damnificados en muchas partes del país. Niños y adultos regados por toda Colombia. Lérida, Guayabal, Ibagué, Cambao, Bogotá, Manizales, Pereira, entre otros, fueron el destino final de muchos armeritas. Y el resultado del desorden del que habla mi padre desencadenó la pérdida de muchos niños. En los días posteriores a la tragedia, no había orden en la evacuación ni de adulto ni de niño. Bebé rescatado era subido a un helicóptero y llevado a cualquier albergue u hospital donde hubiese campo. Colombia no estaba preparada para una tragedia de tan grande magnitud.
Por lo que te decía, el país no estaba ni preparado, yo creo que de ninguna de las formas estaba preparado para ese desastre, porque imagínense, eso fue un mega desastre, algo gigantesco. Eso por eso no había ni hospitales ni clínicas, eso iba gente para todos los hospitales de los departamentos, para Manizales, para Cundinamarca. Una tía mía fue a dar a Fusagasugá. Eso no hallaban donde meter gente. Entonces en ninguna forma estaba preparado el país para una situación de eso. No existía lo que hoy existe de riesgos, de desastre, de eso no existía. La piedra gigante que quedó en Armero dejó en Miguel y en muchos armeritas el precedente de lo voraz que es la naturaleza cuando quiere serlo. Mi padre describió con dolor los cientos de muertos que tuvo que observar días después de la tragedia. No quise agregarlo a este documental, porque la gran mayoría de colombianos ya sabemos esa parte de la historia. Lo que no sabemos o simplemente dejamos pasar es el dolor de muchos sobrevivientes que 40 años después aún siguen llorando la tragedia. No quise terminar sin antes preguntarle cómo hicieron con mi abuelo para resurgir entre el lodo. Su respuesta quedará guardada en mi corazón. Después de todo lo que me cuentas, de todo lo que hemos vivido aquí en Armero, ¿tú qué crees que se necesita para poder salir adelante después de una catástrofe, después de una tragedia tan grande? Primero mucha esperanza, no perder la esperanza, porque en Dios es el único que nos puede ayudar en todo esto, la fe. Es lo primero, lo más básico. Y después saber que la vida continúa. Yo me acuerdo que esos primeros días uno pensaba que todo se había acabado, que nada valía ya la pena. De hecho, yo veía cómo la gente sacaba motos, sacaba televisores, sacaba cosas de las casas que quedaron buenas, y uno mismo se dio cuenta. Pero no le importaba. Uno decía, ¿Para qué? ¿para qué eso? Que se acaben con todo, que se lo lleven, ya la vida se acabó, ya la vida no sigue. Eso es lo que uno creía, que ya todo había terminado. Pero no, después a esto de que ya vinieron, yo me acuerdo allá en Ibagué, ya cuando llegamos a Ibagué, a un albergue allá en el barrio La Pola, ahí había una doctora, una psicóloga que nos hablaba de eso, de que la vida sigue para los que estamos vivos, para los que continuamos adelante. Entonces que tocaba seguir trabajando, seguir estudiando. Y ahí en Ibagué fue que yo volví al colegio a estudiar, porque yo creía que estudiar, ¿eso para qué? Eso ya no sirve de nada. Entonces, ¿qué sirve para seguir adelante? Una buena motivación, gente que lo apoya a uno, que le dé cuando sea en la base para comenzar de cero, otra vez a trabajar, porque en esta región nació y creció gente echada para adelante, trabajadora, emprendedora, no gente floja para nada, gente trabajadora. Pero el resto sirvió mucho. ¿Qué me llamó a mí la atención? La fe que él tenía, la tranquilidad ya en el corazón, en un caos como este, en una situación tan difícil como esta, que él dijera, no, esta noche nos quedamos acá. Y esta noche vamos a preparar comida, eso olvídese. La gente decía, eso está contaminado, eso. La gente se llena de películas. Él tenía su mercado, preparó su comida y fue así como la última cena, digámoslo así, en esa casa, esa noche del 14 de noviembre, porque fue el otro día de la tragedia. Ahora, Armero es un paisaje vasto en naturaleza. La cantidad de árboles que crecen al lado y lado de nuestro camino es quizás la confirmación del epitafio que yace en la plaza principal. Cada arboleda es un homenaje a los hijos de Armero, esparcidos como semillas en la tierra. De la tragedia quedan muchas preguntas sin responder. Muchos perdidos sin un feliz reencuentro. Muchos viviendo en condiciones poco dignas. Y otros, como mi padre, soñando que el Lagunilla solo pasó por el lado y que el Ruiz jamás rugió.